quedamos en la unidad 2, en el punto del delincuente, que es el punto 2. La clase pasada vimos acá con las chicas que me ayudaron leyendo la criminalidad. Vamos a ver el delincuente. Hoy es también hasta las 8:30. Y decirte por ahí preciso qué horario. Porque yo a las sé. 8:10 me tengo que ir. Bueno, te retirás, sí. Por ahí podemos durar un poco más, por ahí un poco menos. Yo igual después como lo veo, voy copiando todo. Claro. Sí, la idea es ver toda la unidad del delincuente hoy. O sea, de la página 58, llegar acá que empieza el capítulo a la 68. El capítulo que sigue de criminogénesis es bastante más largo y más denso. Bueno, chicas, cuando hablamos del delincuente, con todo por ahí lo que hemos visto y hemos hablado, ¿qué se les viene a la cabeza a ustedes con el delincuente? ¿Quién puede ser? Alguien que comete un delito. Exacto. O sea, estamos hablando entonces de una persona, un individuo, como el sujeto activo, ¿no? Que va a cometer un delito. O sea, podemos denominarlo, este concepto, o decirlo con varios sinónimos. Podemos decir que quien viola o transgrede alguna norma penal sancionada por nuestros legisladores. ¿Qué pasa? ¿No te parecerá? No había un cosito conmigo. Acá algo hay. Y que bueno, Ya me compré 2 y mi nena me la sacan. al momento de violar y transgredir esa norma va a tener una sanción penal, una represión. Y lo que hemos visto, y también principalmente en la unidad pasada, fue que este sujeto, este individuo, ¿no?, que actúa en la comisión de un delito, lo va a hacer bajo la influencia de factores. ¿Cuántos vimos? Un montón de factores. Pero los vamos a resumir en factores biológicos, los que se van a denominar como herencia, y factores psicológicos, que son propios de la personalidad del sujeto, y por último los factores sociales, que van a ser aquellos factores que dependen del mundo que rodea a esa persona, donde se cría, en el entorno. Entonces, factores biológicos, psicológicos y sociales. ¿Qué son estos factores? Son influencias, ¿no?, para que esta persona o este individuo cometa el delito. Dependiendo, ¿no?, cada uno, su disminución o su avance en cada uno, la persona va a ser de una manera u de otra. Importante también decirlo que solo las personas físicas pueden cometer delitos, ¿no? Cuando hablamos de delito no hablamos de un delito de un animal, sino solo las personas físicas pueden cometer delitos. ¿Por qué? Porque tienen capacidad criminal. Somos las únicas que tenemos la capacidad de ser criminales, que no es poca cosa. Dame el café, te doy el gato, sería. ¿Eso lo copiamos? ¿Está en el pizarrón? No, ahora les voy a... Ahora yo vamos a hablar de esto. copiando. No importa, si querés copiarlo, sí, ahora más adelante lo vamos a hablar. ¿Autor qué dice? Intelectual. Dale. Material también. Autor material, cómplice y encubridor. Ahora lo vamos a ver. En estas dos formas, ¿no?, en esta forma de denominar al delincuente, vamos a ver dos características. Una es receptividad criminal y la otra es zona de tolerancia. Cuando hablamos de receptividad criminal, que hace mención en la página 59 al final, estamos hablando de una actividad crónica, ¿no?, que posee solo el delincuente.
Claro, porque dice no la posee personas que no cometan delitos. Exacto. Entonces podríamos traducirlo en que solo el delincuente va a tener esta actividad crónica. ¿Qué es esta actividad crónica? Bueno, va a ser algo que lo va a predisponer a cometer el delito. ¿Y de qué va a depender que la persona cometa el delito? Bueno, de esta llamada zona de tolerancia, que es la que vemos en el punto 2, de la prudencia en el accionar, del discernimiento, de hacer o no hacer, todo va a depender si nos va a inhibir o frenar nuestro accionar. Y la zona de tolerancia, que sería la segunda característica, el delincuente no tiene tal zona porque actúa por instinto. O sea, no tiene un margen de tolerancia ante determinadas acciones porque actúa por instinto. Entonces, ante el menor estímulo negativo, ¿no? ¿Cómo responde el delincuente? Si no tiene tolerancia y actúa por instinto, ¿cómo va a responder? ¿Cómo imagina De forma violenta, ¿no? Exacto, va a responder de forma violenta o criminógena o criminal, va a responder mal, ¿sí? Porque si estamos hablando que carece de una tolerancia. Ahora bien, acá yo les anoté, y es lo que ahora les iba a leer, pero no me lean el libro, no me hagan trampa. Porque la idea es el delincuente, ¿cómo actúa un delincuente? O sea, esto no es una clasificación. Cuando hablamos, digo, tipos de delincuentes, no son tipos de delincuentes, un autor intelectual, un autor material, un cómplice y un encubridor, sino es cómo actúa el delincuente. Se actúa de esta manera, se actúa de esta o de esta en el delito, ¿se entiende? Pero no son tipos de delincuentes. Y no son como posiciones, ¿no? Claro, sino es dependiendo el accionar dentro del delito, va a ser un delincuente autor intelectual, un autor material, un cómplice, un encubridor. Por ejemplo, yo les voy a leer uno y ustedes van a decirme cuál creen que estoy diciendo. Persona que participa o está asociada en un delito sin ser autora directa del mismo. Es decir, coopera, ayuda con la ejecución delictiva con actos previos o simultáneos. Esos cómplices. ¿Qué les parece que es ustedes de estos? Cómplices. Un cómplice. ¿Por qué? Porque el cómplice es eso, participa, pero no directamente, ¿no? Lo que hace es cooperar de alguna manera o ayudar, ya sea antes de cometerse el hecho, o en el momento que se está cometiendo, y ayudando a la ejecución del mismo, pero no el autor directo. Y cuando hablamos de un autor directo, decimos el que con sus actos externos concreta efectivamente la ejecución del delito hacia una persona, hacia un bien o otra lesión jurídica. ¿Cuál creen que de estos es un autor directo? Y es el que... ¿El intelectual? No, el material. Exacto. Y vamos a ver la diferencia ahora con el intelectual. ¿Cuál es la diferencia? El intelectual no actúa, chicas. El intelectual es el que crea el plan. Es el que instiga, el que impulsa a otros a realizar el delito, pero no lo hace él en Es su lo que nos persona. había explicado en la otra clase, que había, por ejemplo, escuelas donde a los chicos se les enseñaba a hacer ese tipo de cosas, o sea, como lo que lo instruían para que el día de mañana Puede ser, sí, como que debería no. ser como esto, ¿no? Sí, porque lo que hace son personas o grupos de personas, no necesariamente puede ser una persona, varias personas, que lo que van a hacer van a crear, van a idear, van a insistir, van a persuadir a que otra persona cometa el hecho delictivo. Por eso se le dice intelectual. Obviamente con un motivo particular de cometer ese hecho. Acá, bueno, el libro dice de forma directa, adiestra o prepara a otra persona para llevar adelante esta acción típica antijurídica. Entonces dijimos el autor intelectual, la diferencia con el material, que realmente es el que concreta efectivamente con su accionar, ¿no? Con su cuerpo lo lleva a cabo. El cómplice, también lo dijimos, y nos queda el encubridor. Sería como algo de cómplice, ¿no?
¿sí? Pero es diferente. Porque el encubridor es la persona que conoce que se ha cometido un delito o un hecho delictivo sin intervenir. O sea, el encubridor no interviene en el hecho en sí. El cómplice sí, ¿no? El encubridor no interviene, ¿sí? No interviene en el acto ni como autor ni como cómplice, sino interviene después de la ejecución del delito. Viene después. ¿Y qué viene a hacer? Bueno, tratar de que la policía, por ejemplo, no lo agarre. Viene y me dice, che, no, me acabo de mandar un cagadón, hice esto. No, qué cagada, bueno, escondete en casa. Ese es un encubridor. La persona no estuvo en el hecho delictivo, no tenía ni idea, no sabía. Una vez que se toma conocimiento, lo ayuda y lo que hace es en beneficio de esa persona, no es para sí. O sea, porque lo que está haciendo es ayudándolo, ¿no?, a encubrirse justamente y a salvarse de algún castigo, pero lo hace en pos de la persona. O sea, no es que tiene algún lucro para sí el accionar, no. Entonces, esa es la diferencia con el cómplice. Impidiendo en ese caso, si es después, que lo descubren al cometedor del ilícito. Entonces, cuando hablamos de cómo actúa un delincuente, tenemos estas figuras y dependiendo del rol que cada persona haga, van a estar dentro de esa clasificación. Ahora, siguiendo el libro, en la página siguiente, en la 60, vemos las características comunes de los delincuentes. Entonces dice que lo que habíamos visto la primera vez, como el carácter biológico. Claro. Acá dice las características comunes, y yo saqué un poquito de lo anterior, pero bueno, en realidad para la criminología los delincuentes tienen características semejantes, características parecidas, y la necesidad nace, como innumerablemente lo hemos dicho, dependiendo lo socioeconómico donde la persona se desarrolla, obviamente que generalmente es desfavorable o vago, dice el libro, la tentación, que lo vimos también como la envidia o a veces el poder o querer esa tentación, y de núcleos de hogares fracturados, ¿no?, donde bueno, no hay enseñanza, no hay educación, hay ausencia, hay un montón de cosas que... El elemento físico como característica del delincuente es la conducta, ¿no? Y ese elemento físico, cuando hablamos de la conducta, hablamos que es un elemento objetivo. Y el elemento psíquico son aquellas razones que lo llevaron al delincuente a actuar, y vamos a verlo como el elemento subjetivo, lo que pasa por dentro de la persona, ¿no?, lo subjetivo. Eso está más adelante, pero yo lo mencioné. Volvemos, los caracteres comunes tenemos el carácter biológico. Es el primer factor endógeno, o sea, que hace referencia a lo interno, y lo exógeno, por fuera, externo, exacto. No es que el delito se hereda de padre a hijo, o sea, no es que, a ver, como mi papá es un delincuente, yo voy a ser un delincuente. Y a eso hacemos referencia cuando hablamos de herencia. No. Lo que significa el carácter biológico y que hace referencia a esto de heredar es que lo que se hereda son las predisposiciones. ¿Qué son las predisposiciones? Las tendencias. ¿Sí? Vos vas a heredar esa tendencia que hace que un individuo esté dispuesto a cometer un delito o no. Eso es lo que se hereda de manera biológica cuando hacemos referencia. No necesariamente de padre delincuente, hijo delincuente, pero sí, si hay cierta predisposición, cierta tendencia a violar las leyes, a violar las normas, bueno, eso se va a heredar. Y cuando hablamos de eso es cuando hablamos del carácter biológico. Los 4 factores primordiales dentro del carácter biológico y dentro de la herencia de la conducta criminal son el factor hereditario, el sistema nervioso central, el sistema endocrino y cualquier otro sistema de disposición o constitución. ¿Sí?
característica común a los delincuentes, o segunda, el carácter psicológico. Hoy también lo mencionamos. Según la personalidad del delincuente, los va a ver violentos, los va a ver los malvados, o van a estar los constantes. Bueno, según la personalidad de cada delincuente va a depender esa conducta. Y por último, y tal vez uno de los más importantes de los tres, es el carácter social. Volvemos, cuando hablamos de social hablamos familiares, educación, cultura, producto del mundo social, herencia social. Entonces vemos que son características comunes estos tres tipos que van a estar en todos los delincuentes. Obviamente, dependiendo cada uno, qué haya vivido, dónde se haya criado. También es por la voluntad, porque si uno, creo yo, no sé, capaz estoy errada, si uno crece en un ambiente precario, que es pobre, pero tiene la iniciativa de estudiar, de ser derecho, puede cambiar también por su forma de cambiar, a eso me refiero, su buena voluntad. Sí, por supuesto que por eso te digo, tiene que ver, viste, que está en la balanza. Si vos tenés muchos puntos en contra, digamos, si vos no tenés educación, no tenés familia de apoyo, lo único que incorporás o aprendés es hacer de tu vida una vida delictiva, bueno, entras en los consumos, en la mala junta, bueno, es más difícil que si estás con una familia con una estructura, con un apoyo, con una economía, por supuesto que es más difícil. Pero sí, hay gente que es pobre que no es delincuente, chicas. Pero bueno, veíamos los porcentajes. Sí, son más igual Bueno. Ahora vemos las características de los delincuentes. Esto es lo que yo mencioné hoy, que lo mencioné antes, digamos, las características que tienen, que son semejantes. Hoy veíamos los comunes, estas son las características de los delincuentes con el elemento físico y el elemento psíquico. Hoy lo dije, ¿no? Es lo que adelanté hoy, lo di a la inversa, pero bueno. Entonces, acá el libro de lo último hace un poco de mención también a lo que venimos viendo todas estas unidades. Es decir, en relación ¿no? a qué influye desde el punto de vista criminológico para que una persona cometa. No solo influye la edad o el sexo, sino hay que hablar del aspecto criminológico en relación a la psicología, a la patología y de los puntos de vista económicos. Siempre rondamos por lo mismo, chicas, los factores sociales, los factores psicológicos y el factor biológico. El criminal que busca, y esto lo vimos un poco cuando vimos la clase de psicología, del yo, del ello, del super yo, ¿se acuerdan? Sí. Busca la satisfacción inmediata de la acción. Claro, que es lo que explicaba con el vaso de agua. Nosotros vamos caminando y nos agarra sed. El ello tiene que controlar, no, el super yo al ello. Claro. ¿Y qué pasa? Que es cuando no lo controles, sino que sale externamente, actuamos de mala manera como entrar a robarte. Claro, o sea, el problema es cuando no podemos contenernos ante lo que no alcanzamos y cómo actuamos. O sea, si nosotros queremos lograr una determinada cosa, tenemos sed, y no podemos saciar esa sed, ¿cómo es que actúa nuestro inconsciente para buscar esa solución? Entonces, bueno, el delincuente que busca una satisfacción inmediata, o sea, rápida de la acción, no mide la consecuencia posterior, no siente placer, en algunos casos, los delincuentes obteniendo una satisfacción sin la marcada tenacidad o esfuerzo de una persona normal, obviamente. En esta acción del criminal tiene otros objetivos como obtener una excitación a través del riesgo y la emoción. O sea, obviamente que al criminal le pasan cosas que por ahí a nosotros no. O sea, le da una adrenalina genial estar en una situación de que, no sé, va a atacar a una persona y no lo van a descubrir, o si lo van a descubrir, todo eso le genera cosas que es lo que busca el delincuente, una adrenalina, una emoción, ese riesgo. No hay beneficio a largo plazo, sino a corto plazo. La indiferencia y el egoísmo juegan un papel importante también cuando se le ocasiona un daño a la víctima, ya que para lesionar o dar muerte debe tener indiferencia y egoísmo hacia la víctima. O sea, tiene que estar marcado, por eso se ve siempre cuando hay femicidio, obviamente que hay un odio, el femicidio ¿no? del accionar de un hombre contra una mujer. También en eso hay porcentaje porque una vez leí un
siempre, pero lo que voy es un nivel de porcentaje máximo siempre es la expareja, o el exnovio o la Claro. expareja. Sí, no contra, por eso, para que sea femicidio tiene que haber un vínculo, que justamente es esto. Claro, pero no, por ejemplo, como suponer, de amigo a amiga. No, o por de- eso, un vínculo, obviamente afectivo, donde hayan convivido un tiempo largo, como dicen los autores, no describen esta situación, porque el tema era, todo arrancaba de qué es pareja, porque hoy todos, yo con hijos estoy en pareja, ni siquiera tengo la unión convivencial, digamos, bueno, ¿y qué es la pareja? Bueno, porque algunos son 6 meses, algunos solo se están viendo, entonces empezó a debatir, ¿no? Que bueno, la persona con la que estás un tiempo prolongado, se puede decir que es tu pareja, ¿no? Para llegar a esto del femicidio. Pero bueno, vemos que acá lo que va esto, retomando que... Yo me siento re vieja porque con 21 ya soy divorciada legalmente. Y tengo 21, recién a los 20 me divorcié. En la vida hay de todo, chicos. Nada está bien y nada está mal. La vida, cada uno, la suerte es loca, lo que toca, toca. De acuerdo a esta teoría, la única manera de evitar los delitos, y esto también lo vimos, ¿cuál era? La única manera... La prevención. Muy bien, la única manera de evitar los delitos es la prevención, ya que es considerada como la única manera de que no se cometan delitos en el futuro y es la que mantiene hasta hoy. Parte de la prevención está la policía. ¿Sí? En esa prevención, acá tenemos a las muchachas que tratan de protegernos y evitar que pasen los delitos. Y si ocurren y pasan y suceden, bueno, pues se supone que está la represión. Claro, se supone que viene una represión y que viene después una rehabilitación de la persona que lo cometió. Bien, ahora vamos a ver los factores que influyen en la variación de la criminalidad. Y es un poco de lo mismo, palabras más, palabras menos, de qué de lo mismo, de los factores que veríamos que van a determinar el delincuente. Factores que ustedes lean, que influyen en la variación de la criminalidad. O sea, ¿qué es la variación? O sea, que determine o un incremento o una disminución, ¿no? ¿Cómo varía la criminalidad? ¿Qué factores? Los que vimos hoy. Factor social, importantísimo, chicas. Determinan el incremento. Cuando hablo de incremento me refiero a un aumento, algo que se eleva, o a la disminución de la delincuencia. Entonces, el factor social me va a dar a mí mayor delincuencia o menor delincuencia. ¿En qué sentido? Dependiendo de qué, del medio social en donde la persona viva. No es lo mismo una persona del campo que una persona donde está en aglomeración en la urbe de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque va a experimentar y ver y aprender otras cosas. Por el solo hecho de vivir rodeado de, ¿no? de millones de cosas. A la tía de mi nena, que ella es de, como es, de Villa Lugano, un barrio returbio allá de Buenos Aires. Y ahí ella se vino acá a Pigüé y nada, se juntó con un chico del campo. Y ella no conocía las gallinas, pero ella era todo nuevo estar en un campo. Bueno, ¿no? pero entonces... te da hasta risa porque decía, yo no sabía que existían estas cosas. Claro, bueno, sí. Por eso digo, y dice acá, o sea, cuando hablamos de factor social, ¿cómo me va a determinar el incremento? Bueno, la persona no es la misma, una persona que se crea, que se cría, que crece, que todo, haciendo deporte, según la cultura, según la educación. Si tenemos una mayor educación y un mayor grado intelectual, va a haber menos disposición del delito, porque se supone que la persona va a ser más racional, porque va a estar más informada, porque va a tener acceso a la información, porque se va a educar, entonces la idea de la educación no es, está por eso, no solo para formar y educar si vos podés tener un futuro, sino para evitar que la persona se vaya a la delincuencia por carecer de todos estos medios intelectuales y tomar malas decisiones por no tener educación y después por no tener acceso a trabajo. Una pregunta, ¿qué tiene que ver las X, las XY y las cositas? XX es cuando es una mujer, XY es cuando es hombre. Son los cromosomas. Porque está al lado de lo genético ahí en el factor biológico, que es el siguiente factor que vamos a ver, el que me va a influir y me va a variar la criminalidad. Las predisposiciones delictuales son las que se heredan, es lo que veíamos hoy. Digamos, no porque mi papá, reitero esto que es importante, no porque mi papá es un ladrón, un delincuente, yo voy a ser un delincuente.
comete, no. Pero sí voy a heredar todo aquello instintivo, aquellas tendencias, las voy a heredar. Y va a depender de todos los otros factores de cómo yo voy a actuar, no solamente de ese, no solamente del factor biológico, ¿no? Después están los factores físicos. El medio ambiente, el terreno, lo habíamos visto con las zonas de calor y las zonas de frío, la fertilidad, la lluvia, o sea, cuando hay lluvia la gente no sale y el tráfico, si sale, es un alboroto, ustedes lo ven, si está lloviendo, ¿qué pasa? Y bueno, produce algo en la persona que actúa distinto y que van a ser factores que van a influenciar esta variación de la criminalidad. Somos un producto del medio geográfico. El otro factor que me va a influir va a ser el factor de personalidad. ¿Sí? ¿Y qué es el factor de personalidad? Es la manera de ser y de hacer de una persona. ¿De qué va a depender de cómo somos cada uno? ¿Viste? Yo tengo esa personalidad, decimos siempre, ¿viste? Y bueno, tiene esa personalidad de mierda también, decimos, de algunos. Y bueno, depende de todos los factores que acabo de decir y de las experiencias de cada uno, chicos. O sea, lo que nosotros vivimos nos van a llevar ante determinadas situaciones, tener más tolerancia, actuar de una manera, actuar de otra, la forma de vivir, o sea, que nos hacen distintos a los demás. O sea, hay personas que tienen que enfrentar la vida desde muy chiquitito, con muchas cosas dolorosas y que le van a hacer una personalidad distinta a otro que por ahí tiene más comodidades o no ha sufrido. Después el libro habla de política criminal y bueno, yo esto también lo habíamos visto y uso un poco más de lo que vimos con la prevención y la represión. ¿Qué es una política criminal? Reitero, son aquellos mecanismos que va a tener un Estado o que tiene un Estado para poder frenar la delincuencia a través, obviamente, de diferentes arterias, de diferentes vías. El Estado tiene y debe de frenar la delincuencia, tratando de que se cause el menor daño posible. Por supuesto, a veces se puede, a veces no. ¿Qué se utiliza en la política criminal? ¿Qué puedo utilizar yo como Estado para que las personas no cometan los delitos? Bueno, talleres, convenciones, asociaciones que hagan posible no desaparecer la delincuencia, sino que cause el menor daño posible. Obviamente, se sabe que es imposible, y vimos un autor que decía, la delincuencia, si hay sociedad, hay delincuencia. Bueno, hay un poco de eso, ¿no? Es por ahí imposible decir que haya cero delincuencia, porque tenemos un montón de factores. Pero bueno, tratar de que los daños sean los menos posibles. Es el conjunto de principios que está fundado en la investigación científica, obvio que la política criminal se apoya en los profesionales de la ciencia, sobre las causas del delito y efectos de la pena que lleva al Estado a luchar contra el delito. ¿Qué es la política criminal? ¿Qué herramientas del Estado para prevenir estos comportamientos delictivos? Es un poco repetitivo el libro acá con esto y ya lo vimos anteriormente, así que si ustedes ya más o menos lo tienen claro. Dentro de los autores del concepto se destacan Franz von Liszt, que lo vimos, ya que es considerado como el primer autor positivista, lo vimos cuando vimos toda la escuela de los científicos positivistas. Le da el carácter autónomo a la política criminal y estableció que para estar en presencia de la política criminal no tenía que existir la eficacia de la política social donde todos los individuos tengan sus necesidades básicas cubiertas por el Estado. Donde hubiese una buena política social no era necesaria una política criminal. O sea, él dice, si todas las personas hay una buena política social donde cada uno tiene lo de ellos, lo de uno, no va a haber por qué ejercer una política criminal que no hay necesidad. Eso es lo que dice este autor. Después habla de la finalidad de la política criminal, que es lo que vimos hoy. ¿Cuál es la finalidad? Es tratar de evitar o prevenir que una persona dentro de la sociedad se convierta en un delincuente. Obviamente que esta política criminal debe ser utilizada por el Estado para evitar esto, y si no logra evitarlo porque no logra llegar a tiempo, porque no se cumplieron con buenas herramientas, tiene que reprimir, tiene que sancionarnos. Entonces tenemos el aspecto preventivo, que es un esfuerzo mayor que hace el Estado para evitar la comisión de un delito, se hace a través de las campañas de educación, desarrollo, lo que vimos más arriba, los talleres, vuelvo a repetir. Y el aspecto represivo, que es esta fase, como dice ahí, secundaria,
O sea, viene una vez que ya ocurrió el delito, que ya sucedió, que ya acaeció. Una vez que la persona comete el delito, pasa a impulsar el aparato de la justicia. Va a tener un proceso penal que afrontar la persona, entonces depende de la justicia cuál va a ser esa sanción. Ya ves, el tipo de sanción, cómo se va a llevar a cabo y demás. Pueden existir diferentes tipos de políticas criminales, por supuesto, de acuerdo al estado donde se apliquen y las situaciones de los mecanismos de prevención y represión, diferentes directivas de la policía, cuando a veces se dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, todo eso está orientado a una política criminal. Si no se logra, se debe aplicar el aparato jurídico para tratar de desaparecer la criminalidad en un estado. Así que bueno, más o menos, cuando hablamos de política criminal, acuérdense el concepto más o menos y los aspectos de prevención y sancionatorios. Ahora sí vamos a ver los tipos de delincuentes. Tipos de delincuentes. Y los vamos también a subclasificar, dependiendo qué. Bueno, desde el punto de vista psicológico, cuando hablamos solo de la esfera psicológica, ¿qué tipo de delincuente tenemos? Tenemos el delincuente de desviación primaria. Este delincuente va a estar determinado por una desviación temporal, o sea, cortita. Situación única, que sucede una vez, que no influye en su tipo de vida. El individuo va a ser aceptado en el seno de la sociedad. O sea, es una desviación primaria, ¿por qué? Porque como ven es básica, es temporal, o sea, va a durar un lapso corto, va a ser única, y el delincuente va a poder ser reinsertado en la sociedad porque la sociedad no es que lo va a marginar, sino que lo va a aceptar. La desviación secundaria, otro tipo de delincuente desde el punto de vista psicológico, va a ser aquel individuo que abiertamente o públicamente manifiesta ser o reconoce ser un delincuente y obviamente como allí lo manifiesta no es aceptado por la sociedad, ¿no? Se ven videos de la cárcel o de cualquier lugar, una persona o se demuestra en su accionar que es un delincuente abiertamente. Y estamos hablando de un delincuente profesional. Desviación individual. El tercero. El individuo se desvía solo y rechaza las normas que le impone la sociedad, el Estado también. O sea, es el que no le importa nada. Se desvía solo y no acata ninguna regla, ninguna norma. Hace lo que le pinta, diríamos. Cuarto, desviación grupal. Bueno, se da de manera colectiva. Hablamos de grupos. Lo que se llama las bandas o todas esas cosas, ¿no? Claro, sí. Son determinados grupos que andan juntos, que se mueven juntos, por eso es grupal la desviación, y que se van a apartar de las normas impuestas. Lo que cambia acá de lo anterior es que es una desviación grupal. O sea, se mueven en masa, se mueven en grupo. Y lo anterior era individual porque lo hacía uno solo. También no acatan las normas. Después, B, o sea, no vemos más desde el punto de vista psicológico, sino que vemos tipo caracterológico del delincuente o de los delincuentes. Se va a clasificar este tipo por las características de la función que realiza el delincuente. La función. ¿Qué función? Bueno, si es semiprofesional, si es un falsificador de letras de cambio, de firmas, si son funcionarios públicos criminales, si son homicidas, si son secuestradores.